El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que según la Escritura, Él debía resucitar entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Bueno, llegamos por fin a celebrar la Pascua. Después de haber transitado la Cuaresma, después de haber transitado la Semana Santa, hemos llegado a la Pascua. Después de haber estado crucificado, muerto y sepultado, Jesús resucita. La resurrección de Jesús restaura al universo. La restauración de Jesús repara la creación que por el pecado del ser humano ha quedado herida. Por la resurrección de Jesucristo, las puertas del cielo que estaban cerradas se vuelven a abrir. Por la resurrección de Jesucristo, el ser humano tiene la posibilidad de morir al pecado y vivir a la vida nueva. La resurrección de Jesucristo significa el triunfo de la vida sobre la muerte, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. ¿Qué es lo primero que quiero rescatar de hoy? La necesidad de tener fe en la resurrección. Hay una cosa muy curiosa. Ninguno de los 4 evangelios, si bien todos narran el episodio en que los discípulos ven el sepulcro vacío y se enteran de la resurrección de Jesús, en ninguno se narra ni se describe el momento en que Jesús resucita. Todos ven, en todos los evangelios pasa que llegan y que el sepulcro está vacío. En el caso del evangelio de Juan, que acabamos de leer, María Magdalena con las otras mujeres viene al sepulcro y se da cuenta de que el cuerpo no está. Y lo llama a Pedro y a Juan porque ella tuvo el temor de que se hubieran robado el cadáver. Pedro tiene una sospecha parecida y Juan cree que Jesús resucitó. ¿Cómo cree? Mirando el sudario y las mortajas. Ahora, ¿por qué Pedro no cree? ¿Por qué Juan no cree? Tal vez porque no era el momento de creer para Pedro, que Pedro cree después.
en la resurrección de Jesús. Muestra de que Pedro cree en la resurrección de Jesús es la primera lectura. En la primera lectura, que es ese episodio, ese discurso que da Pedro, se llama querigma. La palabra querigma en griego significa primer anuncio. Fue la primera vez que Pedro con convicción y con fe predicó a Jesús. Y ahí fíjense que predica toda la historia de la salvación. Pero Juan cree ahí nomás. Pero fíjense que no lo ven a Jesús resucitado. Jesús va a ir demostrando su resurrección a lo largo de distintos episodios que va a ir viviendo con sus discípulos a lo largo del Evangelio y hasta que por fin ascienda al cielo. ¿Qué nos deja esta primera parte del Evangelio? Que es la fe, los que nos hace percibir a Jesús resucitado, la que nos hace vivir a Jesús resucitado. Y cuando me refiero a la fe, no me refiero a una creencia ingenua, no. La fe es un don que da el Espíritu Santo, un regalo que da el Espíritu Santo, a través del cual nosotros creemos con el corazón que Jesús resucitó y que Jesús es el Señor. Eso es la fe. Un regalo de Dios, un regalo del Espíritu Santo, mediante el cual creemos. ¿Estamos? O sea que, ni es más, la fe es más, para conocer a Jesús resucitado, la fe es más importante que haber convivido físicamente con Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque los discípulos convivieron 3 años con Jesús, incluso los apóstoles que eran los más cercanos. Y esa convivencia no les enseñó que Jesús era Dios. Recién cuando, a pesar de eso, el convivir con él como hombre, ellos lo habían conocido como hombre, como amigo, como maestro espiritual incluso, pero no como hijo de Dios. La resurrección y a Jesús como hijo de Dios recién lo conocen cuando reciben la fe que trae el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué digo que la fe era más importante que conocerlo a Jesús físicamente? Porque la fe es lo que nos hace conocer a Jesús. ¿Y qué nos dice a nosotros? Esto nos dice a nosotros que para creer en la resurrección de Jesús, nosotros necesitamos la fe. ¿Y cómo se consigue la fe? Pidiéndosela a Dios. Porque si la fe es un regalo de Dios, nosotros se la podemos pedir. Entonces, la primera idea es que para creer en la resurrección de Jesús hay que tener fe. Y para tener fe hay que pedírsela a Dios. Lo primero. Lo segundo, ¿para qué esta fe? Para tener la vida de Jesús. Cuando Jesús resucita, nos da nueva vida. La famosa vida espiritual, la famosa vida eterna. Para la concepción cristiana del ser humano, el ser humano tiene está constituido de 3 partes: el cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo, el alma y el espíritu. El cuerpo físico, el alma donde están las emociones, los sentimientos, y el espíritu, que es la parte del ser humano que solamente, exclusivamente está reservada, es la parte del ser humano que se conecta con Dios. Eso es el espíritu. Cuando recibimos a través de la resurrección de Jesús, nosotros recibimos la vida espiritual, la vida eterna. La vida eterna que no tenemos que esperar hasta después de la muerte para tenerla, porque ya a partir de que recibimos a Jesús en nuestro corazón, ya Él nos da la vida sobrenatural. Pero es una vida sobrenatural que se da de espíritu a espíritu. ¿Y cuándo recibimos eso? En el bautismo. En el bautismo. ¿Por qué?
¿por qué en la misa de Pascua o en la noche de la vigilia pascual se bendice la pila bautismal? Porque la Pascua y el bautismo están indisolublemente asociados. Jesucristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera nos hizo hijos de Dios. Nosotros, a través del bautismo, es la forma en que cada ser humano, en que cada espíritu, en que cada alma se convierte en hijo de Dios y se asocia, y es ahí cuando se apropia, hace suya, le dice sí a esa muerte y a esa resurrección en que da Jesús. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante el bautismo. Por eso es importante bautizar a los niños cuanto antes. Porque el bautismo nos asocia a la redención que nos da Jesús. ¿Sí? Y esa vida nos da para que nosotros seamos hombres nuevos. El sentido del bautismo es que nosotros muramos para resucitar. Para tener esa vida sobrenatural que Jesús nos da, nosotros también tenemos que morir y resucitar. Como dice San Pablo en la segunda lectura. ¿Qué es lo que dice San Pablo en la segunda lectura? Ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Al ser bautizados, resucitamos con Cristo. Al resucitar Jesús, resucitamos nosotros también. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Muertos muertos quiere decir, el bautismo tiene el siguiente sentido. El primer bautismo, ¿cómo era? Un bautismo de inmersión. A la persona se la bañaba completa y se la sacaba. Ese bañarse completo simbolizaba una muerte. La muerte a la vida del pecado, la muerte a la vida anterior, la muerte a la vida del egoísmo, la muerte a la vida del individualismo, la muerte a la vida del solo yo y los demás que revienten. A eso se muere. Y se resucita, se nace ¿a qué? A la vida consagrada al amor al prójimo, a la vida consagrada a Jesucristo, a la vida donde yo soy un amigo de Jesús que recibe la vida que Jesús le da a través del Espíritu Santo, a través de la gracia. ¿Sí? El bautismo es muerte. Así como Jesucristo muere y resucita, nosotros por el bautismo hemos muerto y resucitado. Ahora ustedes me van a decir, pero si yo me bauticé una vez, ¿cómo hago para morir y resucitar? Yo ya he explicado, por un lado, a través de los sacramentos, ¿no? Cada vez que nos confesamos y pedimos perdón por nuestros pecados, Jesús nos perdona, morimos al pecado, volvemos a resucitar. Cada vez que recibimos a Jesucristo en la hostia consagrada, en el pan y el vino, Jesús nos transmite a través de esa hostia consagrada, de ese vino consagrado, su cuerpo y su sangre, la vida sobrenatural, la vida del resucitado. Cada vez que rezamos, Jesucristo nos da la vida sobrenatural. Yo ya expliqué muchas veces que si bien es cierto que el bautismo se da una vez en la vida, el bautismo es como un regalito que Dios ha dejado dentro de nosotros. Y ese regalito está lleno de semillas que nosotros con nuestra oración, con los sacramentos, con las obras de caridad, con nuestra entrega, estamos llamados a abrir y a desarrollar. Semillas, plantitas que estamos llamados a regar en nuestro interior. Entonces, primero, pedir la fe en Jesús. Segundo,
vivir la vida de Jesús, la vida espiritual, la que brota de Jesús, la que brota de esta vida nueva asociada al bautismo. ¿Se entiende? Sí, sí. Y tercero, ¿para qué todo esto? Para que esa vida que recibimos de Jesús, esa gracia que recibimos de Jesús, la sepamos llevar. Llevar la luz de Jesús. Fíjense, el agua y la luz. Fíjense que en un momento, ¿cómo hice yo para bendecir esta agua? ¿Qué acto simbólico hice? ¿Observaron ustedes? Puse, Sí. metí el cirio adentro del agua. ¿Cómo están de asociados, cómo están de unidos el agua y la luz? ¿Y qué hicimos en la procesión del cirio? Llevamos las velas en procesión cantando, la luz de Cristo, yo La haré brillar. la haré brillar. Hemos recibido, por la fe en Jesús, hemos recibido la certeza de la resurrección. Por la gracia de Jesús, hemos recibido la vida de Jesús. Hemos muerto a la vida vieja y hemos nacido a la vida nueva. Ahora no nos podemos quedar con eso. Tenemos la misión de llevar esa vida y esa fe en la resurrección a Jesús resucitado, se lo tenemos que llevar a los demás. O sea, tenemos que llevar. ¿Por qué? Porque también para que también los demás reciban la fe en la resurrección y reciban la vida nueva que nos trae Jesús. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo Pedro, nosotros los que hemos recibido la fe y la vida de Jesús, tenemos que llevarla a los que no la han recibido, como una luz en la oscuridad. Nunca la ocultaré, siempre la defenderé, yo la haré brillar. Llevar la luz de Cristo es que esa vida que Jesús me dio, yo la llevo a la humanidad. Es nuestra misión. Muchas veces pensamos la misión en la vida y pensamos que es una tarea gigante. No siempre. No siempre. Nuestra misión en la vida como cristianos es llevar la luz de Cristo, llevar a Jesús resucitado. Esa vida nueva que Jesús nos dio, comunicarla a los demás. Entonces, primero, pedir la fe en la resurrección. Segundo, pedirle a Jesús esa vida sobrenatural, aspirar a vivir esa vida que Jesús nos propone. Y lo tercero, llevar esa fe en la resurrección, llevar esa vida, llevar la luz de Cristo, llevar ese Jesús resucitado a los que no lo conocen. Amén. Amén. Oremos juntos. Señor Jesús. Señor Jesús. Yo creo de verdad. Yo creo de verdad. Que estás vivo y resucitado. Que estás vivo y resucitado. Dame tu Espíritu Santo. Dame tu Espíritu Santo. Para que yo pueda. Morir al pecado. Y resucitar contigo. A la vida nueva. Dame esa vida sobrenatural. Esa vida de gracia. Que solo vos sabés dar. Y permitime que yo sea una luz que lleve tu luz a la humanidad. Amén. Amén.